que la izquierda, para variar, no se pronuncia. Silencio por la denuncia de agresión contra un diputado de Juntos por el Menú, lo que todos ya conocemos, qué raro. Me llama mucho, no, en verdad no me llama mucho la atención, pero sí resalta, pues, el silencio, que es un silencio estridente, ¿no? Es un silencio que hace mucho ruido, por decirlo de alguna forma. El de nuestras queridas amigas, las Femibolches, el de las ONGs, ¿no? Manuela Ramos, Floro Tristón, ¿no? Que siempre cuando alguien hace un comentario, una broma, ¿no? O quiere proponer algo en contra de la ESI, etcétera, salen a acusar machismo, misoginia y todas las estupideces que repiten una y otra vez. Pero cuando tienes a un pegalón de izquierda, se mete en la lengua ahí donde no les da el sol, señores. Julián Pérez Malqui de Juntos por el Menú, que entró por Cusco. Se han difundido, ¿no? Chats, videos y un testimonio que refuerzan la denuncia por presunta agresión en contra de su mujer. Para variar, ¿no? Qué raro ver un zurdo pegalón. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Quién ha visto un zurdo pegalón alguna vez? No, eso nunca se ha visto, ¿no? Muy, muy raro, muy, muy extraño, ¿no? Este tipo, además, ya había sido cuestionado por tener un proceso judicial por un accidente de tránsito. O sea, un zurdito que tiene aparentemente ahí una colección de denuncias, que raro, eso tampoco es algo que se haya visto nunca antes. Y según un reportaje dominical, hay una segunda denuncia, ¿no? De su mujer por una agresión física dentro de la comisaría de San Miguel, donde el sujeto en teoría la agarraba para impedir que ella haga su denuncia, ¿no? Para que desistiera de tomar las acciones legales correspondientes. Ahora, ¿en qué va a acabar esto? Yo creo que nada, porque los zurdos, al menos en la Cámara Baja, tienen mayoría. Yo creo que ya salió Zunini, ¿no? A decir que bueno, que no ha sido flagrancia, que se estaban pegando mutuamente. Luego me parece que he dicho que hay que investigar. En fin, yo creo que va a quedar en nada, ¿no? El que sí se ha pronunciado fue Miki Torres, presidente, Miki Torres, presidente de la Cámara del Senado, ¿no? Presidente de la Cámara de Senadores, Miki Torres, quien ha exigido que el caso sea investigado con todo el rigor de la ley y que se aplique el código de ética como corresponde. Debería ser, evidentemente, yo no creo que ocurra. Creo que eso va a quedar en nada. Creo que va a quedar en nada, ¿no? Fachito, acá presente, Maciel desde New York. ¿Quién más está por ahí? A ver, proyecten por favor comentarios. Tenemos en otras noticias las primeras medidas anunciadas por Keiko Fujimori desde New Jersey, ¿no? Presente. Facho. Primeras medidas anunciadas por Keiko Fujimori. 1. Los militares reforzarán la seguridad en las calles y en el transporte. Esta es una medida que... vamos a decirle una cosa. Yo creo que muchas de las cosas que ha anunciado Keiko Fujimori son populistas, lo cual no está mal. La gente tiene en mi opinión, una concepción errada de lo que es el populismo, porque asocia el populismo directamente con demagogia y con clientelismo, y muchas veces puede ir de la mano, pero no necesariamente lo es. El populismo en esencia es una forma de hacer política, una forma de hacer política popular, ¿no? De acercamiento a lo popular, a las clases populares, etcétera, como quieras llamarlo, ¿no? Acá mi bro dice Juan Miranda Costa, por ahí Juan Pablo, gente, ¿cómo estamos? Apoyen, compartan y dejen un like, ya saben, revienten el chat de comentarios. Pero bueno, yo creo que el populismo es bueno porque te permite, si lo sabes llevar bien, si no lo llevas a la parte pues ultrademagógica, ultraclientelista, como los Kirchner en Argentina, como Evo Morales, como el chavismo, puede ser una buena herramienta. De hecho, el padre de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, fue un gran populista. Milei es un populista en la Argentina, Trump a su estilo es un populista en los Estados Unidos. Bukele es un gran populista. También el populismo no es per se malo. Es malo de acuerdo, o puede ser malo, dependiendo de cómo lo apliques. Y yo creo que es
necesario y es saludable que en una primera instancia Keiko Fujimori utilice el populismo sobre todo de manera inteligente porque ella necesita ganarse a la población, necesita ganarse a mucho de ese porcentaje de gente que no votó por ella. Eso es estrictamente necesario para que le dejen gobernar. Porque hay cierto sector de la prensa, tanto de la prensa mainstream como de la prensa digital, que desde ya lo estamos viendo, no la va a dejar respirar. Entonces, lo que no puede permitirse Keiko es que esa inquina que le tiene cierto sector de la prensa se contagie a la población. Porque si se contagia a la población, que es lo que hemos visto en las últimas 2 décadas, se le prende la calle, pero no por 4 gatos, sino masivamente, y ahí sí que no la van a dejar gobernar y va a ser muy difícil. Así que necesita ser muy inteligente, necesita ser muy populista en el buen sentido de la palabra, pero no solo de floro, sino con acción. Y eso le va a dar mucho oxígeno y mucha muñeca, mucha capacidad de maniobra para poder gobernar. Es necesario y me parece que está bien. Dicho esto, yo creo que el hecho de poner militares en las calles es una medida un tanto populista porque los militares están preparados para la guerra, no están preparados para patrullar, no son policías. Por algo son dos instituciones completamente diferentes, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿no? La Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea. Además, el militar está preparado para matar, el militar no está preparado para arrestar, por eso usan fusiles. Y si el militar no tiene la facultad legal ni la protección legal de usar su arma, ¿para qué lo sacas a la calle? Como medida disuasiva, bueno, lo que ha prometido Keiko, fuerzas militares desplegadas en las calles y en los principales sistemas de transporte para apoyar a la Policía Nacional. Digamos que como medida disuasiva eventualmente puede servir, ¿no? Vamos a darle ahí ese crédito. Anunciado eso, también se habla de medidas para seguridad, empleo y modernización del Estado. Un paquete de iniciativas solicitará facultades legislativas al Congreso. Se ha filtrado un documento, supuestamente filtrado, y yo tengo acá mi opinión de que esto en realidad ha sido algo a propósito. Lo ha hecho, ya varios hemos visto ese documento. Yo creo que lo ha hecho a propósito el fujimorismo. ¿Para qué? Para medir la reacción, por esto que decía antes, ¿no? Porque ellos no pueden darse el lujo de generar anticuerpos en la población y de generarse una mala imagen desde el comienzo. Sería fatal, ¿no? Sería ponerse la soga al cuello. Entonces yo creo que han soltado esto como un termómetro para medir la reacción popular, ¿no? Y ver de este documento que tengo entendido ya han anunciado que lo van a mandar al archivo. Salieron a decir, me parece, el ministro de Agrario, Pinelli, que era solo un primer borrador. ¿Cómo se te va a filtrar un primer borrador? Pues los de Fuerza Popular no son neófitos, es el partido con más experiencia en este país. Y si algo los caracteriza es ser calculadores. Yo creo que lo han hecho a propósito para medir, y está bien, ¿no? Han tratado de medir. Gracias, Tixe, gracias. Han tratado de medir, no te olvides de compartir y dejar tu like. ¿Cuáles de las medidas anunciadas generan más rechazo, más anticuerpos en la gente y cuáles no? Y probablemente estas que generen más rechazo y más anticuerpos las vayan a eliminar de su paquete final, ¿no? Es como cuando tú entras a una negociación y haces una primera oferta, ¿no? Si tú quieres obtener 500, pues pides 700 para que te regateen un poco. Al final te hagas el bueno diciendo, está bien, te lo dejo en 500 y te vas contento porque es lo que tú querías, ¿no? Eso incluso sale en los proverbios, en la Biblia. Muy caro, dice el comprador y se va riendo. Es así, o sea, es verdad. Tú tienes que ir más arriba de lo que deseas para que al final termines satisfecho. Yo creo que eso es lo que han hecho. Por eso es que me parece que se ha filtrado, entre comillas, este documento para ver qué medidas finalmente no van a adoptar. Se habla del tema de las vacaciones, de los topes de interés a bancos y diversas cosas, ¿no? Bueno, en este tema de que solicitará facultades al Congreso están los temas de impulsar reformas en seguridad ciudadana, empleo, inversión y modernización del Estado, ¿no? Entre las prioridades podemos ver que solicita la intervención del sistema penitenciario. He visto que se hablaba de, digamos, intervención de capitales privados.
intervención de las Fuerzas Armadas. A mí ambas cosas me parecen positivas. El INPE es una institución putrefacta que claramente a la luz de todas las evidencias no funciona y no ha funcionado nada bien, ¿no? De hecho, las cárceles son parques de diversiones prácticamente para los grandes mafiosos que siguen delinquiendo desde allá. Entonces me parece correcto. Empleo, inversión y modernización del Estado, intervención del sistema penitenciario, la simplificación de trámites y medidas para dinamizar la economía, atraer inversiones. Esto sí me parece muy saludable, ¿no? Eliminar la duplicidad de funciones, ventanillas únicas, estandarización de tarifas. A ver, el emprendedor, el empresario, e inclusive el profesional autónomo, independiente, no están para perder ni su tiempo ni su dinero haciendo colas, haciendo trámites, pidiendo orientación porque no sabes a qué ventanilla tienes que ir ni cómo tienes que hacer ese trámite, luego yendo a un contador, yendo a pagar a un banco de la nación, que es una entidad del Estado, para luego volver con tu voucher a la misma entidad del Estado. Es una estupidez. Ventanilla única, simplificación de trámites, agilízale el trámite al emprendedor. Se habla de silencios administrativos positivos. Tú estás pidiendo un permiso, no te contestan en una cantidad determinada de días, que debería ser muy poco, permiso automáticamente concedido. El emprendedor, repito, el que produce riqueza en este país no puede ni debe perder su tiempo en tramitología ni en burocracia. Eso es destrucción de riqueza. Mientras que el emprendedor, el empresario, el profesional está trabajando, está generando riqueza, está generando bienestar para este país. Mientras pierde su tiempo en una ventanilla, en una cola, hablando con un burócrata, en la cola del banco, etcétera, es tiempo que deja de generar riqueza. Y es tiempo también que deja de estar con su familia o deja de hacer las cosas que en su tiempo libre podría hacer. ¿Por qué? ¿Quién se beneficia de eso? Un puñado de burócratas, y se perjudica a todo el país. Ay, ay. Entonces, en ese sentido, me parece saludable, ¿no? Me parece que es de las mejores cosas que se plantean ahí. Ojalá que sepan de verdad cómo viabilizarlo, cómo materializarlo. Eso sí creo que va a quedar, no creo que eliminen ese tipo de cosas. Yo creo que eso permanece en las facultades que van a pedir, y me parece de lo más saludable que he visto realmente en las propuestas del fujimorismo, ¿no? Después, ¿qué otras cosas se anuncian? Medidas para mitigar el fenómeno del impacto el impacto del fenómeno del Niño en Piura. Eso es urgentísimo, ¿no? El fenómeno del Niño va a pegar muy feo acá, eso ya lo sabemos todos, y esto tiene que hacerse con velocidad. Keiko Fujimori, durante una visita a Piura, anunció un conjunto de acciones para enfrentar el fenómeno del Niño, priorizando obras de prevención, la descolmatación, ¿no? La limpieza de ríos y quebradas, y fortalecer la infraestructura hidráulica, además de la coordinación con autoridades regionales para reducir el riesgo de inundaciones. Autoridades regionales que en su mayoría no hacen poco o nada para este tema tan urgente, ¿no? Es cuestión de todos los años y ya estamos cansados de ver cómo sigue sucediendo. En ese gobierno veremos muchas obras por impuesto. Ahí está el fuerte del fujimorismo. Obras a full con el privado. Ojalá, hermano, ojalá. Tiene que llenar de cemento el Perú, de cemento útil, evidentemente. Así a Juliana Oxenford le duela, ¿no? Porque vi a Juliana Oxenford conversando con la Morsa Palacios y como el supermongol de Pedro Salinas, y Juliana se quejaba: este gobierno nos va a tapar los ojos con ladrillo, ladrillo, tu carretera, tu posta, y no se preocupa por lo más importante, que es el diálogo, que es la comunicación, que es escuchar. Pero mira la pelotudez, ¿no? Mira la pelotudez. Estos caviares que viven en Hipilandia piensan que los países salen adelante así, ¿no? Reuniéndose todos en un café vegano, a tomar juguitos naturales con cañita reciclada, a sobarse las espalditas, ¿no? Y luego salir todos a correr calatos por el campo de los Teletubbies y a darnos becho y abacho, ¿no? Cuando en realidad un país sale adelante por gestión, por obras, por ejecución, lo que no han hecho ninguno de los últimos inútiles presidentes, salvo en el gobierno de Alan García II, ¿no? Que aprendió de sus errores, felizmente. Keiko tiene que hacer eso, tiene que hacer obra, tiene que
demostrar que no le queda tan alta la valla de su padre, que se caracterizó por eso, por ir hasta los lugares más recónditos del Perú a hacer obra, a ejecutar. No, iba personalmente, acá me ponen la posta, acá me ponen la escuela, iba y lo hacía, ¿no? Ya ha iniciado con sus primeros viajes al Brahim y con su viaje a Junín, poniendo estas casas con módulos tipo container y escuchando a la población también, ¿no? Lo que tanto se quejaba Juliana, lo viene haciendo, que imitando en ese sentido el accionar de su padre, eso tiene que ser no flor de un día, tiene que ser su sello personal. Y ahí se va a marcar la diferencia contra todos los otros mequetrefes que hemos tenido durante tantos años, ¿no? Mientras que un Pedro Castillo, el provinciano, que usaba sombrero, el supuestamente quechua hablante que no sabía hablar ni una sola palabra en quechua, y el campesino que nunca cosechó una papa, se preocupaba en esconder $20.000 en el water del baño y en escaparse de madrugada a Zarratea a conversar con representantes de empresarios que luego ganaban contratos millonarios con el Estado. Keiko tiene que preocuparse por viajar y estar con la gente y solucionarle, no solo quedarse en la palabra, en la promesa, que es importante como gesto político, sino hacer, accionar. Que siga así como su padre, es bienvenido donde vaya, eso les arde a los zurditos. Sí, lo que les arde es ver que la gente en Junín, que la gente de la Sierra Central, la ha recibido con mucho beneplácito, que la reciben con un cuadro de su padre cuando la visitó, que la abrazan, que le agradecen. Les arde en el alma a estos caviares pitucos que reniegan y botan lágrimas y están con urticaria y están escaldados en sus cómodos sillones de cuero de Miraflores o en San Isidro, porque saben que ellos jamás van a poder tener el nivel de popularidad de un líder de derecha como Keiko Fujimori, y tiene que callarles la boca con ejecución real. Eso es lo que tiene que hacer. En este caso, para el fenómeno del Niño, que es importantísimo, ¿no? Para reducir el riesgo, pues, de inundaciones y la limpieza de los ríos, para que cuando hayan al menos huaicos que van a ver, que estén bien contenidos y que no arrastren pues todo tipo de porquerías que terminan dañando tanto, ¿no? Importante, ojalá lo veamos materializado en el corto plazo. Lágrimas de zurdo, dicho sea de paso, estoy a punto de sacar una colección alucinante, gentita, de tazas de lágrimas de zurdo en color negro y blanco. Ya les adelanté un poquito más, pero va a ser un modelo bien chévere. Y estoy viendo, estoy en conversaciones para sacar un pisquito también, así que se vienen cositas, quédense atentos, síganme acá en mis redes sociales, que ahí lo voy a comunicar, mi gente, ¿ah? Ahí lo voy a comunicar. Esa fue la tercera. Vamos con la cuarta de varias medidas que ha propuesto por ahora Keiko Fujimori, que es el regreso del PRONA. El PRONA como parte de la reorganización de los programas sociales, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, PRONA, creado en 1992 durante el gobierno de su padre, don Alberto Fujimori Fujimori, con el objetivo de concretar la ayuda del Estado para las poblaciones vulnerables, especialmente niños, quienes pues estamos de base 3 para arriba, sobre todo recordaremos perfectamente el PRONA, ¿no? Especialmente para niños, madres gestantes, adultos mayores, familias bajos recursos, es decir, la gente vulnerable, ¿no? La gente de la que se llena la boca la izquierda, pero que a la hora de la hora, cuando están en el poder, no hacen absolutamente nada por esa gente, y los comunicadores de izquierda, tan conchudos como siempre, dicen, no, ellos se han pasado a la derecha. O sea, cuando el zurdo actúa como zurdo, es decir, habla por los pobres, pero que llega al poder y no hace nada por los pobres, se pasó a la derecha, ¿no? Ejemplos, José María Balcázar, Dina Boluarte, el propio Pedro Castillo, ¿no? Ahí están los zurdos mequetrefes que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan del pueblo, pero cuando están en el poder no hacen nada, absolutamente nada por el pueblo. Que llegue la derecha y les enseñe cómo se hace para que les duela más, ¿no? Entre los principales servicios figuraban los desayunos escolares, el abastecimiento a los comedores populares, distribución de alimentos en zonas rurales y marginales del casco urbano. De su cosecha, el fachito, se vienen cositas. En el 2011, durante el gobierno de Ollanta, fue desactivado como parte de la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y sus funciones de alimentación escolar pasaron al Cali, Huarma, claro. Ollanta creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nos hemos llenado de ministerios, es un tema que creo que también
viene en breve, gente. Pero bueno, vuelve entonces el PRONA. Medida 5. El gobierno anuncia que se destinarán 22 millones de soles para construir viviendas en Chongos Bajo de Junín, la zona afectada por el sismo, usando el mecanismo de obras por impuestos que, coincido con el comentario que salió hace un rato, va a ser un mecanismo al que creo que Keiko va a recurrir bastante, ¿no? Caja Huancayo iba a estar en una especie de alianza para este tema, ¿no? Esta medida busca acelerar la reconstrucción y brindar una solución habitacional a las familias damnificadas. Ah, acá tiene que marcar la diferencia. Keiko, si simplemente acciona, va a marcar una diferencia pues abismal y clarísima con los gobiernos anteriores, ¿no? Recordemos la tan mentada reconstrucción con cambios, de la que se hizo mucha publicidad y casi nada de acción, ¿no? La directora de Cofopri es fujimorista, cargo de confianza para comenzar con la titulación. Ojalá. Además de la inversión, la mandataria Keiko Fujimori informó que se instalará una mesa técnica para coordinar la atención de los damnificados y el uso de maquinarias para la remoción de escombros para agilizar la recuperación de la zona afectada. Bueno, acá, repito, la palabra clave será velocidad, hacer las cosas rápido. Ahí es que va a marcar la diferencia dentro de lo que la burocracia estatal permita, ¿no? También. Hay cierto lamentable límite que los políticos no pueden sobrepasar porque el mismo sistema está hecho para eso, ¿no? Para pasar por ciertas burocracias, pero hay muchas cuestiones que sí dependen simplemente de tener voluntad política y en ese sentido, todo lo que dependa de tener voluntad política debe ser accionado con la mayor celeridad, la mayor agilidad posible por el gobierno de Keiko Fujimori. Se desplegará maquinaria para la remoción de escombros, rehabilitación de infraestructura afectada. El gobierno evaluará la reubicación de familias en zonas de alto riesgo, ¿no? Claro, porque ante el mínimo desastre, esto ni siquiera ha sido un terremoto, gente, ha sido un temblor fuerte, pero temblor. Y se cayeron varias casas, ¿no? Evidentemente son zonas de alto riesgo, viviendas muy precarias. Y bastó un sismo que no llegó al grado de terremoto para que se caigan y afecten a tantas personas. Lamentable, ¿no? Lamentable. El proyecto será ejecutado, como lo decía, a través de un convenio entre el Ministerio de Vivienda, eh, el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, creo que sigue siendo el nombre, ¿no? Y la Caja Huancayo con el fin de acelerar la reconstrucción. Bueno, Caja Huancayo, evidentemente, es de la zona, eh, se ha puesto las pilas, ojalá que vaya bien. Eso es una acción mancomunada entre el sector privado y el Estado. Y pues le va a mejorar pues la reputación, ¿no? Ayudando de esa manera a su gente Caja Huancayo. Ojalá que esto salga bien por el bienestar de la población de Junín. Dios los bendiga y los ayude también. Noticia número 3, reducción de ministerios. ¿Qué dicen? ¿Se viene reducción de ministerios o no? Rafael López Aliaga criticó al gobierno de Keiko Fujimori por descartar una reducción del número de ministerios, calificando la decisión como un mal inicio. En los políticos siempre te dicen cosas, pero no quiere decir garantía de que esto vaya a permanecer en el tiempo. Ahora yo creo que Keiko no va a reducir ministerios, la verdad. Yo creo que esto sí va a ser una palabra que va a permanecer inmutable. Yo sí tenía la esperanza, no, o no tenía la esperanza, yo creo que sí hubiese sido bueno de repente no llegar a 8 o 6 ministerios, que es algo radical, y que no iba a ser saludable por lo que les dije al inicio, ¿no? Acá hay que hacer un cálculo populista de costo político. No puedes tú eh, imponer por la fuerza. Podrías, pero no es nada inteligente, no sería nada inteligente imponer por la fuerza del Estado medidas que te van a generar una gran impopularidad porque vas a perder el crédito político para gobernar con tranquilidad. Y si Keiko hiciese una medida de reducción de ministerios tan severa, probablemente generaría mucha incomodidad, fogoneada principalmente, número uno, por los burócratas que se quedarían sin trabajo, o en segundo lugar por ellos, y en primer lugar por un fuerte sector de la prensa, ¿no? Y el peruano, a pesar de que no es una persona que dependa del Estado, el peruano es bastante independiente, en muchos lugares pues vive y ha vivido al margen del Estado, eh,
sí tiene intrínsecamente, y quizá incluso sin darse perfecta cuenta de ello, en muchos casos una mentalidad estatista, ¿no? Y el hecho de reducir ministerios le puede encender las alarmas. Creo que sería una medida poco inteligente, pero quizá en un, no sé, tercer año, si es que hace las cosas bien y ya tiene una popularidad bien ganada y un crédito político, es algo que hubiese podido intentar, o cuando menos fusionar ministerios, ¿no? No es necesario pues pagarle 30 y pico mil soles, más guardaespaldas, más un Lexus al ministro, y creo que 25.000 gana el viceministro, etcétera, tantas gollerías, ¿no? Definitivamente no es necesario. Y hay ministerios que perfectamente podrían ser eliminados y que si tienen funciones específicas que son importantes pueden pasar como una oficina debajo de la PCM o de otro ministerio. MIDIS, el inclusión social, mujer, cultura, en fin, ¿no? Pero bueno, yo creo que no lo va a hacer. López Aliaga recordó que durante su campaña propuso reducir de 19 a 6 ministerios para disminuir el tamaño del Estado y hacer más eficiente la administración pública, pero un Estado más pequeño implica menos burocracia, menores gastos y mayor eficiencia. Es correcto, e implica una mejor coordinación y una posibilidad más ágil de coordinar, y también responsabilidades más acotadas, ¿no? Pero está el costo social. Y esta es una de las cosas en las que yo difiero, por ejemplo, con los liberales, ¿no? O por lo menos con algunos de ellos, que te dicen, no, hacer esto es lo mejor para el desarrollo, para el crecimiento de la economía, para la mejora del país, entonces hay que hacerlo. Y no consideran la parte política muchas veces, no consideran que si esto tiene un costo político social, te incendian la calle, te meten 18 mociones de vacancia, te investiga la fiscalía y no puedes avanzar, ¿no? La política es un ajedrez, no es simplemente un cálculo matemático, ¿no? En ese sentido creo que muchos liberales adolecen de eso, y es algo que les sobra a los fujimoristas ciertamente. Yo creo que una de las palabras que lo describen es el ser calculadores, y bueno, tanta experiencia que tienen, algo tienen que haber aprendido, ¿no? Y son calculadores por demás. Así que bueno, entiendo que no reduzca ministerios, pero tal vez un par de fusiones no hubiesen caído mal. Ahora, para hacer una comparación, claro, Marco Vinelli descartó tajantemente que se tenga previsto reducir o fusionar. Un par de fusiones no hubiesen caído mal, pero en fin. Miren, Brasil es un país de más de 200 millones de habitantes, 240 creo que tiene. Es un país que tiene 38 ministerios, igual por más grande que sea, me parece una cosa absolutamente exagerada, que tener 38 ministerios. Creo que Keiko no propondrá eliminar ministerios este año, sino si gana popularidad lo podría realizar en 2 años. Todo va a depender de cómo arranque. Yo creo que para tener un buen crédito social y un buen respaldo popular necesita por lo menos un par de años, ¿no? Para ver si en el tercero se anima, ojalá, a hacer ya medidas más radicales, ¿no? Brasil tiene 38 ministerios, no me extrañaría que muchos de estos hayan sido creados durante los gobiernos de el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Venezuela, el chavismo, 33 ministerios, que es absolutamente sobredimensionado por la población que tiene, que es mucho menor que la brasilera. Luego viene Chile con 25 ministerios. También me parece exagerado. Chile, un país pequeño. Chile creo que tiene, ¿cuánto? 25 millones de habitantes más o menos. Es una tripa pequeñita. ¿Por qué debería tener Chile 25 ministerios? Qué despilfarro. Ahora, Chile lo que no tiene es tantos alcaldes. Tiene, me parece que solamente alcaldes locales, y no tiene un macroalcalde como tenemos, por ejemplo, acá el de Lima, ¿no? Pero tiene 25 ministerios. Luego viene Perú y Colombia, que están juntos con 19 ministerios. Colombia tiene 40 y pico millones de habitantes, creo, 42, 43, lo vi hace poco en el tema de las elecciones. Bolivia tiene 17, igual que Paraguay. Un país mucho más chico, Paraguay. Uruguay 14, un país pequeñito. Uruguay creo que tiene 3.5 millones de habitantes. Ecuador con 14 y Argentina que tiene 8 tras las reformas de Javier Milei. Entonces estamos a media tabla. No sé si 3.5 o 5 máximo, creo que está más en el orden de 3.5 millones de habitantes
Uruguay. 3.4 estoy ahí, ¿no? Y 14 ministerios por una población tan pequeñita y un territorio también pequeño me parece también exagerado, ¿no? Yo sí, en ese sentido, no soy liberal, pero sí estoy de acuerdo con que la cantidad de ministerios debería racionalizarse. No necesariamente llevarlo a 6 o 8, pero pues tener 19, 25, 30 y pico, eso me parece exagerado, ¿no? Pero bueno. Perú no tiene un estado excepcionalmente grande en términos de ministerios, sino que está a media tabla del ranking regional, como acabo de mencionar. Brasil lo lidera y Argentina destaca en tema de reducción de ministerios al pasar a 8. Comparta, mi gente, ¿cuándo estamos en likes? ¿Ah? ¿Cómo estamos en likes? Ponme un poquito de ahí de comentarios, a ver, nadie para leer. Es diferente, claro, la teoría y la práctica son distintos. Tenemos 41 likes y somos 58 conectados. Por favor, hay 17 personas. Den el botoncito de like, les toma más o menos 2 décimas de segundo. Y me ayudan, compartan también, por favor, la transmisión. ¿Para qué sirve cultura, mujer? Hay varias que deben quizás no desaparecer, pero sí integrarse. De acuerdo. Si hay funciones, repito, que son útiles, y no lo puedo decir tampoco cómodamente desde acá, hay funciones que pueden ser útiles, podrían integrarse como oficinas bajo el mando de la PCM sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero es necesario, repito, tener a un burócrata de lujo viviendo a cuerpo de rey con guardaespaldas 24/7 y manejando un lujoso Lexus. Yo creo que no, no, yo creo que no. Pero en fin, PAP proponía superministerios. Querías un gobierno de derecha de Keiko, ahora qué vas a decir de su gabinete. Eh, si quieres hablo del gabinete. Yo no quería el gobierno de Keiko, yo lo apoyé porque evidentemente prefiero un mono borracho con metralleta antes que un comunista en el gobierno, antes que va con la gente del Movadef, antes que va con un asesino como Antauro y antes que un sujeto que alegremente y públicamente te propone el modelo de Bolivia donde tienes que hacer cola para comprar arroz, hermano. Habría que estar demente para preferir eso. Ahora, no me molesta tampoco el gobierno de Keiko. ¿Y qué me parece su ministerio, su gabinete? Me suena mucho el tema de Rafael Belaúnde Llosa en el Ministerio de Defensa. Pienso que es un grave error. Pienso que es un tipo, número uno, que es un caviar. Los caviares se suelen caracterizar por no tener las mejores simpatías con las Fuerzas Armadas. Número dos, tiene cero experiencia en el sector, cero. Y número tres, ha sido un rabioso antifujimorista, no se da cuenta de qué y por qué lo puso. Y sobre todo en ese ministerio. Yo no lo hubiese considerado jamás. Pero por último, si querías llamarlo por alguna extraña razón, ponlo pues en producción o qué sé yo. ¿Por qué en defensa, no? ¿Por qué en defensa cuando tenías a un sujeto como el señor César Astudillo, el general Astudillo con amplia experiencia en el sector? Podía perfectamente él haber asumido defensa y poner, por ejemplo, a Marco Miyashiro, general de la policía, que llegó a ser comandante general de la institución, que fue jefe del GEIN, que capturó a Sendero Luminoso, que capturó al cabecilla de Sendero Luminoso. Lo podrías haber puesto en interior y a Astudillo en defensa. ¿Por qué ponerlo a Astudillo en interior, que repito, no es lo mismo policía que Fuerzas Armadas, y poner a Belaúnde Llosa en defensa? Me parece muy mal la idea de Keiko Fujimori, creo que es hasta ahora su más grave error. Y en el resto del gabinete, bueno, vamos a ver, ¿no? Han criticado mucho a Luis Dyer porque no tiene experiencia como médico, yo ahí discrepo. Luis Dyer no se tiene que dedicar a poner inyecciones ni a recetar tratamientos, tiene que ver la parte organizativa, la parte de gestión. Vamos a darle chance, lo he visto trabajando, yendo a supervisar, dice que va a estar 3 días a la semana en la oficina y 3 días recorriendo el país. Vamos a ver, vamos a darle chance. Con eso te he contestado, si te gusta la respuesta bacán y si no, pues qué pena. ¿Qué pasó con la arma del pelado? Me agarró tormenta el penúltimo día, hermano, allá en Argentina y me enfermé. Eh, no sé quién es Fanny Montellano. ¿Quién es Fanny Montellanos? Es una de las ministras. ¿Quién es Fanny Montellanos? Ah, la garganta para tomar. Sí, bueno, las lágrimas de zurdos me hicieron daño. Sí, debería eliminar las consultorías.
La zurda de Mirta Vázquez llorando. Ah, sí, Mirta Vázquez ha llorado porque no le gusta su oficina. Ay, está muy incómoda. Mm, Pobrecita. Ay, qué penita me da. Estoy compungido. En verdad no les quería decir, pero... Ah, ministra de la Mujer. Bueno, si sale con medidas progresistas, acá lo voy a cuestionar. ¿Ah? Ojo. No se le debe dar tampoco cheque en blanco nunca a ningún político. Ojalá que no. Vamos a ver. Ojalá se alinee. Eh, la verdad que estoy mal en la garganta de tanto llorar porque Mirta Vázquez está incómoda, estoy muy compungido, he llorado tanto que me ha quedado rasposa la garganta. Pobrecita Mirta Vázquez. Ay, ay, ay. ¿Por qué no entiende que el fujimorismo es pragmático? Exacto. El fujimorismo, esto lo vi a los libertarios comentarlo en un clip y me pareció interesante. Es un partido que se está pareciendo mucho al peronismo argentino. Y yo creo que sí. Para mi gusto, con una inclinación más a la derecha que el peronismo argentino, pero sí se está pareciendo, porque el peronismo tiene líneas ideológicas muy generales, muy difusas, eh, se descansa sobre el apellido y sobre la figura de un personaje prácticamente legendario, antiguo como Perón, y tiene dentro de sus filas elementos que van por todos lados, ¿no? Algunos más de derecha, otros más de izquierda, etcétera. Y en ese sentido creo que el fujimorismo sí tiene por lo menos varias cosas parecidas al peronismo, ¿no? Pero es sobre todo pragmático. Tiene ramas de izquierda, derecha, progre. Claro, en ese sentido se parece al peronismo argentino. Keiko es más de lo mismo, estatismo y burocracia, al igual que el gobierno anterior, junto a la izquierda juegan en pared llenando el aparato estatal. Bueno, no sé, a veces me parece un poco más zurdo, geopolítica polarizada, ahora me parece más estatista. Yo le voy a dar crédito, hermanito. Alberto Fujimori liberalizó la economía, pero no fue un liberal. También tuvo un fuerte brazo de asistencialismo estatal e hizo un maravilloso gobierno. Alan García hizo un buen gobierno en su segundo mandato y tampoco fue un liberal. Así que yo sí le voy a dar chance. Cuando vea verdaderos errores, no dudes que lo voy a cuestionar, pero por ahora le voy a dar chance. Luis Dair, empresario del sector siderúrgico, le hace recomendar minerales a los hospitales para erradicar pacientes. No, pero lo que tienen que ver es mejora de los procesos, hermano. El viceministro es, y no lo conozco, te soy sincero, es quien debería ser la persona técnica, pero no un médico de carrera, un técnico en administración hospitalaria, porque eso es lo que tiene que ver un ministerio. Pero el ministro, que es un cargo político, no te olvides, más que técnico es político, lo que tiene que ver ahí es un tema de, ¿cómo se llama? De mejorar los procesos. Yo le quiero dar el crédito, ¿no? Vamos a ver. Recordemos que las Fuerzas Armadas se autogestionaron en los últimos 7 años. Claro, tú me puedes decir, hubiese sido mejor alguien que tenga experiencia de administración en el sector médico. Ya, eso sí te lo doy. Claro que sí. Pero tampoco lo voy a tachar. Déjame ver también cómo lo hace Estudillo, por ejemplo, en el interior, ¿no? Y esperemos que, y a mí eso sí no me gusta, pero ni un poquito, pero esperemos que al menos Belaúnde Llosa en defensa, pues no la defeque, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Mirta que trabaje en una cueva no llega. JP no tiene bancada fuerte, no hace medidas disciplinarias contra Julián Pérez. No, pero es que no va a hacer medidas disciplinarias, ¿no? No le interesa hacerlo, no es que no tenga una bancada fuerte. Ah, no tiene... No, y así tuviese una bancada fuerte, no les interesa, no les interesa en absoluto. Bueno, vamos por una noticia más allá del actual gobierno de Keiko, la izquierda inventa historias. Ah, esto es un poco de lo que también hablaba hace un rato, ¿no? Que se ha difundido esto del Fujishock 2.0, ¿no? Ojalá fuese así, sería espectacular. Me encantaría ver un Fujishock 2.0. Hay demasiados parásitos que necesitan un buen patadón en el trasero y que se vayan a buscar trabajo honradamente. Y hay muchas reformas que se tienen que hacer. Pero no creo que esa sea la vía, repito, por un tema de cálculo político, que no puede ganarse enemigos, necesita popularidad
y para eso no puede, pues, poner de patitas en la calle tanto gato ni hacer tantas reformas drásticas de arranque, por lo menos, ¿no? Yo sí esperaría que si hace las cosas bien en esos 2 primeros años y se gana un fuerte respaldo popular, a partir del tercero sí ponga el pie en la aceleradora. Ahí sí lo esperaría. Mucha esperanza en eso no tengo. Yo tampoco creo, la verdad, le soy sincero, que el gobierno de Keiko vaya a ser extraordinario. No está en mis expectativas, pero creo que puede ser un gobierno de regular para bueno, con una nota aprobatoria, y con eso tenemos pues 20 veces más de lo que han sido la inmensa mayoría de gobiernos de los últimos 25 años, ¿no? Con excepción de Alan García II. Con excepción de Alan García II, todos los demás gobiernos han sido pues una sarta de porquerías. Y con que Keiko haga un gobierno con nota 15 sobre 20, ya va a estar ampliamente por encima de todos esos gobiernos mequetrefes, ¿no? Y se va a notar la diferencia. Ahora, ojalá me sorprenda ya un gobierno de 18, 19, ¿no? Oh, crédito y más crédito. Ahora te llamas el señor facho bancario. Ha amanecido geopolítica polarizada, ha amanecido picante, no sé. Hermano, te has peleado con tu mujer. Yo opino lo que pienso, pues si no te gusta, qué pena, ¿qué puedo hacer? No estoy acá para complacerte a ti. Paralelamente vuelve a presentarse a los fallecidos durante las protestas en el sur ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte. Claro, ese es el otro floro, ¿no? Y con eso está que insisten, insisten. El tema del Fujishock ya lo dije, esto se basa en este documento filtrado, que yo creo que ha sido filtrado a propósito para medir la reacción, ¿no? Con medidas sobre flexibilización de contratos, ¿no? En rebajar las barreras para que los empresarios puedan despedir, lo cual sería muy saludable. El tema de reducir los feriados, y una serie de medidas que aparecían en este documento que ya fue archivado y que la verdad yo creo que no se va a implementar. Inteligente medida esto de filtrar el documento. Creo que nada de eso va, pero con que implemente medidas en seguridad ciudadana, en simplificación burocrática y de trámites y algunas medidas para atraer inversiones en economía, yo creo que vamos bien. El tema, como decía, de los muertos en las protestas de Dina Boluarte, esa es la monserga junto con las mentadas leyes por crimen que más repiten y repiten y repiten y repiten estos caviares y estos zurdos de porquería. Pero yo creo que es bueno que lo repitan, ¿ah? Ahí sí te equivocas sobre el pragmatismo. Si Keiko fuera pragmática, entonces hubiese intentado, no pues, pero ya lo he explicado. Voy a pensar que acabas de entrar ahora. Yo pensé que era zurdo, veo que eres liberal o libertario. Y es lo que decía, ¿no? El liberal es un teórico que cree que el manual que está escrito en los libritos manda sobre la realidad, ¿no? Y que es un libro mágico. La política es otra cosa. La realidad manda sobre las teorías. Hay realidad y hay teoría. Si tú haces ese tipo de vainas, ni bien llegas, te van a incendiar la calle. Toda la prensa se te tira en contra. Te mandan 18 mociones de censura, de vacancia, te comienza a investigar la fiscalía y no puedes gobernar tranquilo. La política es realidad. Eso es pragmatismo así no te guste. Tú no puedes gobernar por fuera de criterios políticos. La política es un ajedrez. No puedes hacer lo que te da la gana porque crees que es lo mejor, porque al final, si no te dejan gobernar, tu gobierno termina siendo una porquería. Y el 2031, sobre seguro, sin lugar a dudas, tenemos a la izquierda más radical encaramada en el poder y con mayoría en el Congreso, y ahí sí, apaga las luces y vámonos. Es así, así no te guste, así no lo digan tus libritos teóricos de libertarios, es así. Necesitas aprobación popular. No puedes hacer las cosas así a las patadas, salvo que hagas un golpe de Estado, cosa que Keiko no creo que esté dispuesta a hacer, ¿no? Entonces no se puede, pues, así no te guste. Es la realidad. Opinas, tienes la libertad de opinar diferente, pero si quieres, pues haz tu programa, arma tu set y ahí te vamos a escuchar si tu opinión es interesante. Si no, esta es la mía. Si quieres, te quedas con ella y si quieres, no. Por cierto, en el Congreso hay presupuesto para remodelación de sus oficinas. Solo se necesita solicitarlo a las oficinas administrativas del Congreso. Mirta no quiere hacer el procedimiento, seguro le da flojera, pues, ¿no? Seguramente le da flojera como buena zurda que es. Un favor, Ney, ¿puedes darme agüita que por la garganta necesito
está retomando esto bastante. A ver. No, 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 perfecto, no hay problema. Claro, y le quieren achacar pues una responsabilidad política al fujimorismo. Es estirar el chicle de una forma absolutamente grosera, porque para comenzar, que cuando tú tienes una turba gigantesca de cientos de delincuentes que quieren literalmente matar a la policía, y para cualquiera que no es zurdo, que ha visto una barbaridad de videos, no es una realidad. Sí, y yo he dicho que no me parece bien, yo hubiese dicho que esperaba que funcione algunos. Está bien, estamos ahí de acuerdo. Pero si te metes a eliminar un montón de ministerios, gracias, y eso te genera repudio popular, porque el peruano, hay que decirlo, tiene una mentalidad estatista, nos guste o no, al final la termina perjudicando. Hay medidas que yo sí le voy a exigir más a partir de un tercer año, digamos, ¿no? Asumiendo que haga las cosas bien y que gane si ganando un buen respaldo popular, una buena base de apoyo, no hace luego medidas más radicales, yo creo que ahí sí va a ser más digno de críticas, pero sí me parece en pos de un buen pragmatismo inteligente que no pise el acelerador desde el inicio en ese tipo de reformas profundas, ¿no? Eh, claro, para comenzar, si tú tienes una turba gigantesca de delincuentes que quieren matar a la policía y que lo dicen, ¿no? Dicen, mátenlos, mátenlos. Y les tiran bengalas, les tiran 2 toneladas de piedras, los atacan con armas hechizas, les tiran bombas molotov, les tiran bombardas. Y la policía responde y producto de esa respuesta, o las Fuerzas Armadas responden, producto de esa respuesta, hay fallecidos o heridos. No es culpa de la gente de la ley, es culpa del vándalo y del delincuente. Y si una persona inocente que merodeaba por ahí se ve impactada, es culpa del delincuente que generó ese clima que forzó la respuesta de la gente de la ley. Estos zurdos de porquería piensan que la gente no es un ser humano, sino que es un robot hecho de acero y que puede resistir todas las piedras y las bengalas en el cuerpo como si nada y que no tiene derecho a responder, por favor. Número uno. Número dos, si se produce uno de estos hechos, no es ni siquiera culpa del policía, sino, repito, culpa del delincuente. Mucho menos es culpa del jefe de ese policía, mucho menos es culpa del comando de ese policía, del comando de la policía o de las Fuerzas Armadas, mucho menos es responsabilidad política de la presidente y mucho menos es responsabilidad política del Congreso por no acusar sin que se haya concluido una investigación, además, ¿no? Además, sin que se haya concluido una investigación por no acusar a este presidente, y mucho menos es culpa de un partido de ese Congreso que solo tenía 30 congresistas y que se terminó quedando por 24. Jalan la lógica de una forma alucinante, estiran el chicle sin ningún tipo de sentido, ¿no? Es una imbecilidad, pero nuevamente la izquierda vive de narrativas, ¿no? Vive de narrativas, pero lo bueno de repetir y repetir narrativas es que se gastan, se agotan. Las narrativas no pueden ser eternas, ¿no? No pueden ser de ninguna manera eternas y tarde o temprano se terminan agotando. Y yo creo que eso es saludable, porque si los caviares siguen repitiendo sus narrativas y Keiko, yo quiero darle el voto de confianza y quiero darle la fe, trabaja medianamente bien, la gente se va a dar cuenta, oye, estos progres tienen esta narrativa, 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 y Keiko hace acción, acción, acción. Al final la balanza se inclina por la acción y van a terminarse dando cuenta de que les estaban mintiendo. Ojalá que eso ocurra. Y bueno, los medios, que felizmente cada vez hay más, sobre todo digitales y en la prensa, van a tener ahí su cuota de responsabilidad, no de sobonear a nadie, sino de simplemente comunicar con objetividad las cosas, ¿no? Criticar las cosas que sean verdaderamente mal, no inventar narrativas, pero de también comunicar y resaltar las cosas que sean bien. Muy bien, ¿qué más? El Fujichoc fue una medida extraordinaria pero necesaria para enfrentar la crisis económica heredada. También era una situación diferente, ¿no? 7000% de inflación interanual, desabastecimiento, déficit fiscal, reservas internacionales agotadas. Ahora tenemos más de 100.000 millones, si no me equivoco. Sobre seguro más de 90 y tantos mil millones de dólares en reservas internacionales. Somos un ejemplo regional en eso.
El programa impulsó la liberalización de precios, eliminación de subsidios, disciplina fiscal, apertura comercial, situación económica que era mucho más grave, pero infinitamente más grave que la actual, ¿no? El impacto inicial, como siempre ocurre cuando hay un shock, fue muy duro, con una caída del poder adquisitivo, con un aumento de los precios, pero permitió cortar la inflación, recuperar la estabilidad macroeconómica, traer inversión privada y sentar las bases del crecimiento, evidentemente. Otra de las premisas falsas, de los errores sobre los que se asienta la narrativa absurda, es creer que las cosas se resuelven con una varita mágica, ¿no? Mm. Si la gente toma, eso es una cuestión de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si la gente es irresponsable y toma la decisión de elegir gobiernos de porquería, estos gobiernos de porquería van a producir malos resultados. Y solucionar los malos resultados no se hacen agitando con una varita mágica de la noche para la mañana ni en 2 meses. Toman tiempo. Es asumir la responsabilidad de tus actos por elegir un mequetrefe, tener que aguantar el tiempo que sea necesario para que se solucionen las cosas. Cuando te haces una herida, para que no se te infecte, te tienen que echar alcohol y el alcohol arde. Y te lo tienes que soplar. Es así. ¿Mm? Si te meten un balazo, te tienen que extraer la bala. O sea, arde el procedimiento, la operación duele, el postoperatorio duele, pero es necesario para sanar. Y eso es asumir la responsabilidad de tus actos por escoger a mequetrefes en el poder. Es así, ¿no? Es por eso que los shocks son dolorosos. Pero la situación no es tan grave ahora, por lo menos en materia económica, es muchísimo mejor, eh, muchísimo mejor que en los noventas. Respecto a las protestas ocurridas 2023, 2022, durante el gobierno de Dina, no todas fueron, de hecho la mayoría no fueron pacíficas. Hubo ataques a aeropuertos, comisarías, instituciones públicas, bloqueo de carreteras, participación de grupos radicales y terroristas. Hubo ataques a ambulancias. Pues hermano, eso ya te pinta de cuerpo entero. ¿Qué clase de salvaje, cromañón, Homo erectus, ¿no? Con el alma podrida y con 2 neuronas atrofiadas es capaz de apedrear una ambulancia? O sea, si hay que ser basura, hay que ser el excremento del excremento para apedrear una ambulancia, ¿no? Pero esos son los angelitos por lo que la izquierda reclama. No van a ver un zurdo, un solo zurdo, jamás reclamar por las 10 personas que murieron en los buses, que no llegaron a los hospitales, reclamar por el suboficial Sonjo que murió, o por los 6 soldados que en Ilave se vieron forzados, independientemente que su jefe le haya dado instrucciones o no, se vieron forzados a huir y se metieron en un río, porque si se quedaban los mataban a pedradas. No, jamás vas a ver un zurdo reclamar por ellos. Solamente por los muertos en las protestas, manga delincuentes, la mayoría de ellos por lo menos. Siguiente temita, antes de ir a la parte de reacciones, me parece. Casi, una más. Alberto Bengolea cerrará el LUM. El ministro de Cultura, el Burbujito Bengolea. El Burbujito Bengolea ha sido un burbujito, valga la redundancia, cuando era un chibolo, ¿no? Creo que tiene en base 6 y lo siguen fregando con eso. Ya sabes la que te espera, Pancho de Piedra, la te va a quedar por siempre. El ministro de Cultura, Alberto Bengolea, descartó que el gobierno tenga previsto cerrar el LUM, una posibilidad que habría generado preocupación entre los caviares, y esto a geopolítica polarizada le va a arder. Yo pensaba que era zurdo geopolítica, pero yo vi que es liberal, pero bueno, en algunos casos son a veces igual de dogmáticos. Yo sí me hubiese gustado cerrar el LUM, ciertamente, pero tampoco es algo que digamos, me genere demasiada preocupación. Yo estaría contento si el LUM simplemente tiene otra. Yo estaría pero contentísimo con que la administración del LUM, por ejemplo, se la den o a las Fuerzas Armadas o a una asociación de víctimas del terrorismo, pero estaría feliz. No tengo ningún problema. Los liberales no, te dicen, ay no, hay que eliminar, el Estado no debería influenciar en la cultura, porque hoy día tienes a alguien que te cuenta la versión de acá, pero mañana entra un zurdo y te cuenta la otra. Y a mí lo que me interesa es que se difunda lo que es correcto. Y si para eso tiene que administrarlo a alguien de derecha o alguien de las Fuerzas Armadas o alguien familiar de los terroristas, pues que lo administre, yo no tengo problemas.
Yo no soy liberal, yo lo he dicho un millón de veces por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Yo sí estaría feliz con que las Fuerzas Armadas administren el LUM. Eso sí, derrumbaría todo lo que hay adentro y pondría un contenido totalmente distinto. Por cierto, el jueves quería estar conversando con el profesor Sebastián Mendoza, que ha escrito un libro supremamente interesante que me lo regaló hace poco, que se llama ¿Por qué fracasó Sendero? Y sostiene teorías muy, muy, muy interesantes que no había leído en ningún otro lado, ¿ah? En ningún otro lado. No, tú eres, o sea, todo lo que dices son cosas liberales, una tras otra, ¿ah? No me vengas. Muy interesante, cosas que yo no había visto en otro lado, porque no solamente hace un recuento histórico, sino que analiza filosóficamente muchas de las cosas que pasó con Sendero Luminoso, sobre quiénes fueron sus creadores, sobre por qué creció tanto, sobre por qué fue difícil derrotarlo, sobre el papel que jugaron las comunidades rurales, sobre el papel que jugó Fujimori, sobre el papel que jugaron los partidos de izquierda, sobre el papel que jugó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cosas que la verdad yo no había visto en ningún otro documento que se ha escrito sobre la época del terrorismo, así que va a ser supremamente interesante. Y lo digo porque debería cambiarse el enfoque con el que el lugar de la memoria cuenta la historia de esa época, ¿no? Y debería ser mucho más cercano al enfoque que, por ejemplo, toma el profesor Sebastián Mendoza, que lo sustenta y lo justifica de una manera brillante, al menos en lo que he podido leer hasta ahora y en lo que he podido ver de sus entrevistas, que son muy interesantes. Se llama Sebastião porque él es brasileño, pero vive desde hace más de 50 años seguidos acá, reside en el Perú, ¿no? Así que vivió pues él con su familia en carne propia el fenómeno Terruco y lo ha analizado para mi gusto con mucha, mucha lucidez, con mucha brillantez. ¿Cuántos likes van? Por favor me comentan, vayan dejando su like y vayan compartiendo. La objetividad no tiene bandera ni color político, pero no eres objetivo, pues hermano. Si tú pretendes que porque crees que se deben eliminar ministerios, debes hacerlo el día uno sin importarte que te incendien la calle y que haya 987 muertos y que te tires a todo el mundo encima, no estás siendo objetivo, estás ideologizado. Pero tú sigues pensando que eres objetivo. Piensa lo que quieras, no hay problema. Bengolea sostuvo que durante años el Ministerio de Cultura favoreció una determinada corriente de pensamiento desde el Estado, por lo que ahora su objetivo será garantizar la pluralidad sin reemplazar una ideología por otra. En ese sentido afirmó que el Estado no debe imponer una doctrina cultural. Yo lo que sí creo que debe poner es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que los terroristas fueron una absoluta lacra de la sociedad y que más allá de excesos que pueden haber cometido agentes de la ley y miembros de los comités de autodefensa y rondas campesinas, que también han sido procesados por ello, eh, hubo claramente dos bandos, uno de los buenos y otro de los malos. Y es así, esa es la realidad. Y los malos, señores, indudablemente fueron los terrucos. Y eso de quedar absolutamente claro. Eh, a propósito de esto de Bengolea, pasé en las cosas que pasé una publicación de Instagram, de un comentario de Aldo, sí. Quiero pensar que esto es cierto, ¿ah? No he visto mayor noticia al respecto. Sí, por favor. Esto dice Aldo Marioli, quisiera imitarlo, pero ahí sí no puedo porque es demasiado rasposa la voz de Aldo, me va a hacer puré en la garganta. He leído que Alberto Bengolea realizó una purga sana en el Ministerio de Cultura, lo que muestra arranque, ideas claras y carácter. Él ha dicho que esta cartera ha sido capturada por la izquierda y que la izquierda que busca imponer su visión del mundo, su versión retorcida y putrefacta del mundo, dicho sea de paso. Si esto es cierto y ha empezado un poco, digamos, con la pierna en alto, Alberto Bengolea, pues me parece bien. Y antes que política polarizada empiece a chillar, no es lo mismo votar unos cuantos burócratas desde el ministerio, siendo tú ministro, que además a nadie le importa que voten a unos cuantos gatos del Ministerio de Cultura, que agarrar y disolver 10 ministerios, ¿no? Las dimensiones y las proporciones son, objetivamente hablando, ya que hablas de eso, muy diferentes, ¿no? Si al interior de los ministerios se pueden así ir haciendo micropurgas, que no va a tener es un costo político, bienvenido sea. O sea, la política es un ajedrez, ¿no? Hola, eres del Perú, mis saludos desde Córdoba, Argentina.
¿Qué tal, mi hermano? Soy 100% peruano. Estuve 11 días allá por Argentina, en Buenos Aires principalmente. Bueno, un día me la pasé en Uruguay, en Colonia, y el resto en Cava. Bueno, un día en Tigre, que está en la provincia de Buenos Aires, pero fuera de Cava, y 9 días en Cava. Hermoso me pareció, ¿ah? Hermoso, hermoso, hermoso. Es la primera vez que participa en elecciones y qué te hizo creer que con su plan de gobiernos, qué te hizo y qué hizo Keiko con su plan de gobierno durante 20 años intentando ser presidente. No entiendo tu pregunta, la verdad. El proyecto del LUM, nació en el año 2009, luego de que el gobierno alemán donara 2 millones de euros para impulsar la construcción de un museo de la memoria. Mario Vargas Llosa presidió la primera comisión de alto nivel encargada de diseñar el proyecto. Mario Vargas Llosa, que ojalá se haya arrepentido de sus pecados para que descanse en paz, aunque creo que era ateo. Mm, Fue un tipo que guardó en su momento, y esto es algo muy objetivo, mucho resentimiento con Fujimori, ¿ah? La verdad no soportó que un advenedizo de la política, un desconocido, vaya a ganarle al gran intelectual Mario Vargas Llosa, ¿no? El proyecto luego pasó a ser dirigido por Diego García Sayán, uno de los más encumbrados miembros de la alcurnia, ¿no? De la oligarquía, de la nefasta y pestilente oligarquía caviar, Diego García Sayán, en buena parte responsable de la liberación, pues, de miles de terrucos, ¿no? Quien amplió su enfoque y cambió el nombre de Museo de la Memoria al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, palabrejas que en esencia no son necesariamente malas, pero que han sido muy prostituidas por el progresismo, ¿no? Tolerancia es la que definitivamente menos me gusta. Yo creo que debemos y hemos debido, sobre todo, hemos debido ser muchísimo más intolerantes, radicalmente intolerantes, con tanta porquería que se nos ha querido imponer y que se nos ha impuesto en parte, ¿no? Fue inaugurado el 17 de diciembre del 2015 durante el gobierno de Ollanta Humala. ¿No? Para variar, Ollanta. Eh, Ana a María, que se reduzcan ministerios, pero también entiendo que el plan de gobierno de Fuerza Popular centró su estrategia de austeridad y eficiencia en un shock de simplificación administrativa, y eso está muy bien. La simplificación administrativa es harto necesaria desde hace rato. Facilítenle también, si alguien fujimorista ve, los procesos en la SUNAT a los empresarios, a los emprendedores. Es una estupidez. O sea, ¿por qué no se pueden hacer, si todas las compras que haces con factura y las ventas entran automáticamente al sistema de SUNAT, que en el mismo sistema de SUNAT te haga el cálculo de cuánto debes pagar y que simplemente salga en automático y que se registren los libros de ventas y compras en automático? ¿Por qué tener que ingresar a un sistema, a estar activando? ¿Por qué perder tiempo? ¿Por qué para hacer la declaración anual tener que pagarle a un contador, perder tu tiempo? Se perjudicarán pues un puñado de contadores, pero se benefician muchísimo más empresarios, emprendedores y profesionales independientes, ¿no? Metan mano, señores, también en la simplificación administrativa de los trámites de declaraciones, de impuestos, de todo ese tipo de cosas en la SUNAT. Creo que también es necesario. Eh, También el tema de licencias, de eso habla el Fujishock, ¿no? Pero yo en algún momento les cuento, vi con un francés que quería invertir acá un proyecto para turismo. Y estuvimos viendo diferentes posibilidades, al final quedó en nada. Pero por ejemplo, para abrir una agencia de turismo que tenga unidades móviles, tenías que sacar permisos y licencias para la agencia y permisos y licencias en el Ministerio de Transporte para la unidad. O sea, siempre la burocracia sobre la burocracia y la tramitología y los pagos y los... Qué estupidez, ¿no? Todo eso, unificar trámites, ventanillas únicas, plazos rápidos, licencias automáticas, silencios administrativos, simplificación de trámites, eliminación de duplicidad, todo eso está prometido supuestamente en ese borrador ya archivado, pero esas partes sí deberían quedar y deberían ejecutarlo bien. Hace falta, ¿no? Si no, pues el Perú va a seguir siendo, va a estar eternamente en ese 70% de informalidad. O sea, darle a cualquier emprendedor o empresario tener que padecer todo eso o hacer las cosas en automático y dedicar tu tiempo a generar plata, que es lo que debes y quieres hacer como empresario, va a elegir lo segundo, ¿no?
La narrativa del LUM está inspirada en los hallazgos del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Eso es algo sobre lo que habla el profesor Sebastián Mendoza e indica con mucha lucidez y mucha claridad los sesgos evidentes y las omisiones evidentes de la Comisión de la Verdad. Vamos a ir vamos a ir antes de ir con las reacciones para ya... No, ya estamos, ¿no? Vamos con las reacciones ya. A ver, ojalá pues Bengolea una buena gestión y por lo menos se reforme la visión que nos presenta de la historia en lugar de la memoria. Quiero ver llorar lágrimas de sangre a todos los caviares miserables y mugrosos. Quiero ver chillar a Susel Paredes, a Mirta Vázquez, a Indira Wilca, a Juliana Oxenford, a Cornejo, al Sonso Alegre de Cifuentes, al que sale ahí también en la República, no me acuerdo su nombre, a la Morsa. A todos los quiero ver llorando, los quiero ver deshidratados de tanta diarrea que les va a dar ver cómo se cambia el enfoque en el LUM. Vamos, burbujito, no decepciones, por favor. Vamos con las reacciones que tenemos por ahí. Vamos a ver, hay varios. Ponte el video de Castillo ahí para bajar Pepito un poco de los abogados de Castillo, por favor. Esta es la segunda parte de la teoría del pollo. Dos